iniciar la clase. Estuvimos viendo en la clase anterior los personajes que se presentan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son estas personas que figuran? En el capítulo 1, uno de ellos es Jesucristo, Dios, el ángel, Dios también, el ángel y Juan. Perfecto. ¿Y a quién se escribe el libro de Apocalipsis? a las 7 iglesias de Asia. Muy bien, a las 7 iglesias de Asia. ¿Cómo se define Juan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis? Él es hermano y también se refiere a él como compañero en el sufrimiento por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y a qué podría referirse el día del Señor? En Apocalipsis nos comenta, estaba yo, dice Juan, en el día del Señor. ¿A qué podría referirse esa expresión en el día del Señor? Puede ser al día domingo o al día del juicio. Perfecto, el día domingo o el día escatológico. Perfecto. Muy bien, esos son lo que vimos la semana anterior. Y ahora vamos a trabajar ya con las 7 iglesias, las primeras iglesias que nos presenta el libro de Apocalipsis. Y antes vamos a escuchar a nuestra hermana Belén para la disertación correspondiente a este día. ¿Cuál es el tema? Samuel Pagán, perfecto. El libro de Samuel Pagán. Adelante, hermana Belén. Ya. Este libro que tiene que disertar nuestra hermana. Son varios hermanos que van a trabajar con este libro. Samuel Pagán, muy sencillo. ¿Se ve, cierto? Perfecto, hermana Belén. Falta compartir presentación, hacer la presentación nada más. Ahí se ve completa. Ahora sí. Ya. Buenas tardes, amados hermanos. Como dijo ya nuestro hermano Pablo, me tocó el libro de Apocalipsis, Interpretación Eficaz, hoy, de Samuel Pagán. Y estaremos hablando acerca del capítulo 1 de este libro. La primera parte, ¿cierto?, de este capítulo empieza con la literatura apocalíptica en la Biblia. Y, ¿cierto?, el autor nos dice que la palabra apocalipsis deriva del verbo griego que significa descubrir o levantar el velo oculto. Además, ¿cierto?, Apocalipsis, ¿cierto?, además del libro de Daniel, en la Biblia podemos identificar varias características teológicas, temáticas y literarias similares al Apocalipsis de Juan. Entre estos textos generalmente son conocidos como proto-apocalípticos y se mencionan, ¿cierto?, Isaías, algunos capítulos de Isaías, de Zacarías, Daniel y Ezequiel. Se suele dividir en dos grandes eras, ¿cierto? La actual, llena de conflictos, problemas, desafíos y pecados, y la venidera, descrita como paz, bonanza y prosperidad. En cuanto a una mayor comprensión, ¿cierto?, de esta literatura apocalíptica, necesitamos definir algunas palabras y conceptos importantes, como apocalipsis, ¿cierto?, que se refiere a un género literario, la escatología apocalíptica, que es una perspectiva religiosa y teológica que analiza y comprende la historia humana de acuerdo con los planes establecidos por Dios, y el apocalipticismo, que es un movimiento socio-religioso que surge en grupos cuya estructura social, ¿cierto?, está basada en la alineación y la desesperanza. También, ¿cierto?, este género vemos que es importante decir, ¿cierto?, que la manifestación, ¿cierto?, que Dios da a la humanidad en cuanto a la revelación, ¿cierto?, es mediada por un personaje angelical
que comunica un mensaje. Refiriendo, ¿cierto?, a otro tema que es apocalíptica y profetismo. ¿Cierto? Aunque la literatura apocalíptica incorpora varios elementos destacados de los sapiensales, es el género profético el que más la ha influenciado. El profeta, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento era esencialmente un mensajero e intérprete de la palabra de Dios al pueblo. Era el enviado del Señor encargado de recordar constantemente a la comunidad las obligaciones y exigencias de la alianza o el pacto. Los profetas, ¿cierto?, eran pregoneros de la justicia y mensajeros de la paz, y en el desempeño de sus labores, ellos debían amonestar al pueblo y lo llamaban a vivir a una vida santa, agradable a Dios. Vemos que la autoridad indiscutible del profeta no reside en su capacidad intelectual o en su inteligencia, sino se basa evidentemente en que Dios, ¿cierto?, le ha llamado y le ha encomendado una responsabilidad y un mensaje. Los profetas, ¿cierto?, en momentos de dificultad nacional e internacional, recordaban al pueblo la capacidad divina de intervención en medio de la historia humana. Vemos que con esta autoridad divina, el profeta prevé, describe y anuncia anticipadamente los castigos que han de sobrevenir si el pueblo persiste en una actitud obstinada de infidelidad a la alianza o el pacto. De igual forma, ¿cierto?, el profeta auguraba salvación y paz en momentos de crisis, pregonaba la esperanza y liberación en tiempos de cautiverio, y prometía el retorno y un nuevo éxodo en época del destierro. El Apocalipsis de Juan y la literatura profética. La influencia, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en el Apocalipsis de Juan es extensa e intensa. Podemos ver temas como el Éxodo, en el cual, ¿cierto?, se revelaba el nombre de Dios, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el arca del pacto y otros temas, ¿cierto?, de importancia histórica, teológica, litúrgica, social y política, de acuerdo a la intervención divina. También, ¿cierto?, la influencia del Antiguo Testamento, como ya decía, es extensa e intensa. La contribución mayor y posiblemente más importante del libro de Apocalipsis proviene de Ezequiel, ya que este profeta, ¿cierto?, del cautiverio se caracterizó por el uso extenso de imágenes y simbolismos, incentivó, propició y generó la creatividad del vidente neotestamentario, según lo que nos dice el autor. A pesar, ¿cierto?, de esto, no debemos pensar que Juan carecía de creatividad teológica y virtud literaria. Podemos ver, ¿cierto?, algunas imágenes que son contribuciones de Ezequiel a Juan. Una, ¿cierto?, es la visión inaugural del trono de Dios, el pequeño libro sagrado, los siervos de Dios sellados en la frente para ser preservados de las plagas, la resurrección de los muertos, el asalto de Gog y Magog y la descripción de la nueva Jerusalén. El autor del libro de Apocalipsis es esencialmente un vidente iluminado, es decir, es una persona tomada por el Espíritu de Dios que transmitió, como los antiguos profetas de Israel, un mensaje de salvación en un periodo de crisis, una palabra de vida en un ambiente de muerte y un oráculo de liberación en un mundo cautivo. Como ya mencionaba, ¿cierto?, que Juan, según el autor, ¿cierto?, tomó algunas visiones de Ezequiel. El autor también nos dice que el vidente de Patmos bebió de las fuentes veterotestamentarias, pero esto no fue por falta de imaginación literaria, ni por carencia de ideas noveles y desafiantes, sino para comunicar su mensaje de forma adecuada y entendible. En cuanto al lenguaje figurado, ¿cierto?, de este libro, para llegar a la comprensión adecuada del Apocalipsis, se relaciona con el análisis correcto del estilo literario del libro. Vemos, ¿cierto?, que
Aquí el autor nos entrega un ejemplo en Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 15 al 17. Refiriéndose, ¿cierto?, a este pasaje, dice que hace un uso extraordinario del lenguaje simbólico. El vidente afirma con claridad que una vez los creyentes pasen y superen la hora de crisis y tribulación, Dios mismo, ¿cierto?, destacando su capacidad de pastor, rey y sacerdote, los llevará a manantiales de agua, es decir, a lugares de paz. El Señor, ¿cierto?, erradicará las lágrimas y el dolor del pueblo, ¿cierto? Vemos que el autor dice que estos versículos, ¿cierto?, es un ropaje simbólico, una esencia salvadora, estilo poético, contenido esperanzador. La vestimenta es, ¿cierto?, figurada y es un mensaje liberador. También, ¿cierto?, encontramos otros símbolos utilizados por el vidente, tales como la mujer, que puede representar, ¿cierto?, un pueblo, a una ciudad, cuernos que indican poder, las alas, ¿cierto?, que aluden a la movilidad, los ojos que se refieren al conocimiento, las palmas, la espada aguda, los colores, ¿cierto?, como el blanco, el púrpura, el amarillo, la escarlata, y, ¿cierto?, también los números, que puede ser el 4, el 12, el 10, el 7. Vemos que la finalidad, ¿cierto?, del simbolismo no es reproducir de forma coherente y lógica alguna realidad, sino evocar la imaginación para inspirar la fe y la seguridad de los creyentes. En cuanto a la pertinencia y la contextualización, el autor nos dice que el objetivo teológico y pastoral no es amedrentar, intimidar, desorientar ni confundir a los creyentes, sino que destaca la capacidad divina de intervenir en momentos de dificultad extrema por los que atraviesa el pueblo de Dios. Ya que mediante un lenguaje saturado de imágenes, simbolismo y poesía se afirma la victoria total de los hijos de la luz ante el ataque de los hijos de las tinieblas. Estos temas, ¿cierto?, que preocuparon al vidente en Patmos, se visten de actualidad ante la crisis moral, social, política y espiritual de la sociedad contemporánea. Y eso sería el primer capítulo del libro de Samuel Pagani. En cuanto a la crítica, ¿cierto?, de este libro, lo que me gusta mucho, ¿cierto?, de Samuel Pagani es que él en cada uno de sus libros, que ya me ha tocado leer anteriormente, él siempre en cada hoja, ¿cierto?, él deja una pequeña reflexión o escribe, ¿cierto?, lo más importante de cada párrafo, y lo cual facilita mucho la lectura. Y, ¿cierto?, uno ya no pierde el foco o se distrae, entonces podemos aprender muy bien de esa forma. La otra crítica, ¿cierto?, que tengo es en cuanto a la forma de interpretación que tiene este autor. Como leí anteriormente, él dice que Juan tomó prestado las mismas imágenes de Daniel de Daniel y Ezequiel, dando a entender, ¿cierto?, que pareciera que Juan, el profeta, no tuviera una revelación divina, y al parecer tampoco considera a Juan como el apóstol. Así que ahí es como un poco dudoso en cuanto a la interpretación de este autor. No sé si será liberal, crítico. Ahí no, lo traté de averiguar, pero no me pareció mucho. Así que esa sería mi disertación, nomás, hermano. Perfecto. ¿De qué manera le ayuda este texto, hermana Belén, al ministerio? Bueno, primeramente, como ya decía, él tiene otro tipo de interpretación en algunas cosas, así que eso igual nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento respecto a las diferentes interpretaciones que hay sobre este libro. Como ya vimos en clases anteriores, es muy variado lo que cada interpretación o escuela, ¿cierto?, puede dar sobre los simbolismos o la forma de escribir de Juan. También lo que sí es bueno, vemos que él nos contextualiza, ¿cierto?, acerca de los profetas, que a veces se suele pasar por alto cuando se habla de Apocalipsis. Y nos da, ¿cierto?, a entender más ampliamente
nos relaciona, ¿cierto?, con Daniel, acerca de las visiones, y con Ezequiel, que igual es muy importante. Y eso. Perfecto. Muy bien, hermana Belén, muchas gracias. Una vez un hermano compró el libro de Samuel Pagán de Apocalipsis, no le gustó, porque no es común a los libros que nosotros estamos acostumbrados a leer, como son Evis Carballosa, Luquier. Usted está leyendo a Herbert Luquier, El drama de los siglos, a Quitín Silva también es otro, a Samuel Pérez Millo, otros libros de Apocalipsis, Robert Mouse también. Esos son algunos autores que tengo de los clásicos, que son más de la línea pre-tribulacionista, pre-milenialista. Y Samuel Pagán, la escuela de interpretación de Apocalipsis, me parece mucho que es idealista. Y pareciera que fuera idealista, una mezcla con el preterista, porque en algunas secciones considera Nerón, el Imperio Romano, como Gran Babilonia, pero también indica que en un momento lo leí la semana pasada, parece que lo leí, cuando describía la Gran Babilonia, lo describía como cualquier sistema opresor que viola los derechos humanos, que oprime a los más vulnerables, a los pobres de la sociedad en América Latina. Entonces, la Gran Babilonia representaría aquellos estados corruptos y aquellos sistemas de gobierno que son opresores sobre las sociedades. Podría aplicarse en cualquier parte de la historia, entonces, como es común de la escuela idealista. Eso es lo que encontré de este autor, de Samuel Pagán. Perfecto. Vamos ahora a hacer la presentación entonces de lo que tenemos que ver hoy día. Se ve completa la presentación, ¿verdad? Aquí sí. Muy bien. Ya. Muy bien, vamos a trabajar con esta sección entonces. En el capítulo 1 estamos, verso del 9 al verso 20. Vamos a dar lectura. Primero mi pastora Gisenia, por favor, del verso 9 hasta el verso 14, y del verso 15, hermana Belén, hasta el verso 19, por favor. Amén. Del verso 9 al 14, ¿cierto? Correcto. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. ¿Hasta el 18? Hasta el 20, por favor, hermana Belén. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Perfecto. Tenemos la visión entonces en esta sección bíblica. La visión consiste en 7 candelabros, en el verso 12, alguien semejante al Hijo del Hombre, en el verso 13, y también ve las 7 estrellas. En el verso 13, alguien semejante al Hijo del Hombre. Estaba vestido de ropas que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está vestido con un traje de sacerdote y también está vestido con un traje de juez. El aspecto de sacerdote no en servicios sacerdotales, sino que más bien está en un carácter judicial, dicen los comentaristas bíblicos, interpretando esta parte, vestido con un cinto de oro, con un traje de sacerdote y de juez, pero que está ejerciendo su autoridad judicial. Ve las 7 estrellas en el verso 16, la frase en su diestra, en su mano derecha, están las 7 estrellas. Esta idea de que las estrellas están en su diestra, en la mano derecha, es el lugar de autoridad real y también de privilegio, pero sugiere preservación, la posesión y también el control. Estas estrellas están siendo preservadas por la mano de Jesucristo. Está en control Jesucristo de ellas y son su posesión también. Las 7 estrellas, según el capítulo 1, verso 20, son individuos sobre quienes el Señor ha delegado autoridad y sobre quienes Cristo ejerce el control sobre estas personas, las estrellas. Espada, eso es lo que comentan los de Vizcarballosa, por ejemplo. También menciona a Jesucristo que de su boca sale una espada aguda, de 2 filos. Habla esta espada de 2 filos, aguda, de su eficacia judicial contra el enemigo, porque viene en juicios. Por otra parte, Robert Mose, otro comentarista, interpretando también esta sección, agrega que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, porque eso dice el verso 20 también, y ellos son los ángeles de las 7 iglesias. El que Cristo tenga en su diestra una dotación completa de estrellas, indica que tiene su control soberano sobre las iglesias. Puede significar también protección, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Es el comentario que da Robert Mose acerca de estas estrellas. Tienen protección, control, soberanía y especial cuidado. Son los mensajeros de estas respectivas iglesias. ¿Cuál fue la reacción de Juan al ver esta extraordinaria visión de parte de Dios? Cayó como muerto, nos dice el verso 17. Ante la presencia de Dios tan intensa, al ver semejante visión, solamente una visión, Dios le muestra a este hombre esta maravillosa visión, él cae como muerto. Esta misma reacción tuvieron los profetas, como Daniel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de la reacción de un ser humano frente a la intensidad de la presencia de Dios, caen como muertos. Pero del mismo modo como ocurrió con los personajes del Antiguo Testamento, los profetas cuando recibían alguna visión, también reciben la fortaleza de parte de Dios. En el verso 17 y el verso 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué maravillosa esa parte, me gusta mucho cómo se expresa el Señor, se está autorrevelando a sí mismo a Juan. Y Juan transmite esta revelación a todas las iglesias, de que estuve muerto y vio. Están en peligro de muerte los creyentes, están siendo perseguidos precisamente porque están predicando a Jesucristo, muchos ya han muerto. Por lo tanto, cuando menciona yo estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos, está sembrando la esperanza en la iglesia que está siendo perseguida y están dando su vida también por causa de Cristo. Él dice que si él estuvo muerto, experimentó lo mismo que ellos están sufriendo ahora, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, esa misma experiencia de Jesucristo la tendrán aquellos que
le siguen. Habrá una resurrección para ellos. El pasaje bíblico. Yo soy el primero y el último también. Bueno, eso lo vamos a ver. Recibe fortaleza. Con respecto al Hijo del Hombre, ¿qué dice el pasaje bíblico con respecto al Hijo del Hombre? Dice que el primero y el último. Estas mismas expresiones, el primero y el último, se le aplican a Jehová en el Antiguo Testamento. Y ahora esta expresión, el primero y el último, se lo está aplicando a Jesucristo. ¿Cuál es la implicancia de esta expresión al aplicársela a Jesucristo? Habla de su divinidad. Cristo es divino, porque el mismo término, el mismo título, la misma expresión que se utiliza para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento, el primero y el último, que habla acerca de la eternidad, el primero y el último de la historia de la humanidad, es Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora yo el primero, el portero, decía el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ahora se aplica a Jesús de Nazaret. La implicancia entonces, la conclusión que podemos llegar, lo más lógico, es que es Dios mismo. Algunas imágenes está escrito así, el alfa. Si en alguna parte usted ve esta señal, puede ser así con mayúsculas, o también puede ser, no recuerdo cómo se hacían las minúsculas en griego, es así, ahí, alfa, y la omega, ahí está. Esas son señales, signos para referirse a Jesús de Nazaret. Estos son los antiguos señales de Jesús de Nazaret. Los signos paleocristianos se le denominan eso. El crismón, y a veces va a aparecer así el crismón. El alfa, y acá va a estar la omega. Si ustedes ven alguna señal en alguna parte de esta manera, esta es una señal netamente cristiana. Son los cristianos que están ahí. Todos los cristianos. La iglesia ortodoxa, los católicos romanos, los evangélicos, algunas iglesias pentecostales también. La iglesia pentecostal de Chile tiene el crismón en el símbolo, en el logo. Tiene ese crismón. La iglesia luterana también tiene este crismón. Yo estaba hablando acerca del Cristo el primero, Cristo el último. Y resucitó, tiene la llave de la muerte y también tiene la llave del Hades. Eso es lo que nos comenta el profeta Juan. Las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves hablan de la autoridad. Cristo es el que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Tiene autoridad sobre el Hades, pues es soberano sobre la vida venidera también. Si las personas tienen vida, se debe a la acción de Jesucristo. Y si se acaba la vida es porque Cristo le ha pedido el alma a esa persona para que el cuerpo deje de existir. Y también tiene autoridad sobre el Hades, es decir, sobre el mundo de los espíritus, de los difuntos, de aquellos que ya han muerto ya. También tiene autoridad en ese mundo. Tiene las llaves de la muerte y del Hades, plena autoridad, en este mundo y en el otro mundo. En el verso 19, Jesús manda a escribir la revelación. A Juan escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Manda a escribir la visión. Y también vemos aquí otro atributo de Jesucristo, que es la omnisciencia. Escribe las cosas que van a suceder después de esta. Le va a revelar lo que va a acontecer después entonces. ¿Qué más vemos acá con respecto a Jesucristo? En el verso 20 explica la visión. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, lo explica. ¿Cuál es la explicación que nos da el pasaje bíblico respecto a estas 7 estrellas y los 7 candeleros? Ahí no necesitamos nosotros especular qué posiblemente podría significar estas 7 estrellas y estos 7 candeleros. Ahí lo explica. ¿Cómo lo explica Jesucristo en el verso 20? Los 7 estrellas, o sea, 7 candeleros, ¿Sí? son las 7 estrellas de los ángeles. Muy bien. Las estrellas son los ángeles y los candeleros
Son las 7 iglesias. Sí, las 7 iglesias, sí, al revés. Muy bien, muy bien. Ahí está la explicación, no debemos especular más sobre el asunto porque Jesús mismo se encarga de explicar la visión. Los mensajeros o ángeles parecen ser, cuando dice mensajero ángel, aquí lo traduce como son los ángeles de la iglesia. Ángel, el vocablo ángel es en griego, que no está traducido al castellano. Es una transliteración. ¿Qué significa transliteración? Tomar del idioma tal cual como suena originalmente el griego y se traslada al idioma receptor que es el castellano, pero sin traducir. Se conserva el sonido. Ángel, ángelo en griego. Si se tradujera al castellano, se podría traducir como mensajero. Algunos, cuando tienen esos problemas de cómo traducir, entonces lo dejan tal cual como está. Ángel. Ángel de las 7 iglesias. Mensajeros o ángeles parecen ser personas designadas por la iglesia local para recibir la comunicación, aunque no se sabe con exactitud la identidad o el oficio de estas personas, dice Evis Carballosa. No se sabe, son los mensajeros de la comunidad cristiana, los receptores de la carta de las 7 iglesias, pero no hay más información acerca de estas personas, quiénes son. Quitín Silva, otro comentarista muy antiguo también del año 85, interpretaba a los ángeles como refiriéndose a los pastores de las iglesias. Quitín Silva, la explicación que da más frecuente. Son entonces los pastores de la iglesia. Robert Mouse, por otra parte, el libro que ustedes utilizaron para responder algunas preguntas de las tareas de introducción a Apocalipsis, sugiere que la interpretación más satisfactoria es la que se afirma que la referencia al ángel de la iglesia es una manera para personificar el espíritu, el estado interior, es decir, el estado interior característico de la iglesia, dice Robert Mouse. Me parece mucho que podría referirse a los mensajeros de la iglesia o los líderes de la iglesia, que son los pastores en este caso. En el verso 14 nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Dice también que era como la nieve. Sugiere la deslumbrante pureza de la eterna sabiduría de Dios. Sus ojos como llama de fuego. Se relaciona con el carácter escudriñador y penetrante de la santidad, que lo redarguye, lo consume a los enemigos, porque aquí viene Jesús a visitar a los enemigos, y viene en juicio, y salvar a aquellos que confían en él. En el verso 15 también dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. El blanco y el refulgente color del bronce sugiere que nunca muere, y que su juicio consumidor es irresistible. Esos pies de juicio van a aplastar a los malvados y lo van a convertir en ceniza cuando venga por segunda vez. Explica Evis Carballosa respecto a esta sección del libro Apocalipsis. Una visión maravillosa, extraordinaria de Jesús de Nazaret, cuando Él vuelva por segunda vez. Ahora vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. Esto lo voy a borrar aquí. El mensaje a las 7 iglesias. Aquí tenemos un anfiteatro de la ciudad de Éfeso, que fue fotografiada. El mensaje a esta iglesia, son muy hermosos los lugares, las construcciones, las edificaciones que tenían en esta época. Debió haber sido una ciudad muy hermosa, en la época de Juan, cuando escribe esta carta, o este mensaje a estas iglesias. El mensaje dirigido a cada una de las iglesias tiene un alcance general. Va dirigido a la totalidad, a las 7 iglesias. Se dirige a 7 iglesias específicas, pero el mensaje es universal, a todas las iglesias de todos los tiempos. Las alusiones a situaciones particulares quedan universalizadas mediante el simbolismo de los nombres. Se menciona a Jezabel, probablemente eran los nicolaitas. Es la palabra viva de juicio, de purificación, de exhortación, que dirige a Cristo a su iglesia de todos los tiempos, dice Hugo Bani. Me gustó esta explicación de Hugo Bani porque él universaliza el libro de Apocalipsis. No son mensajes
solo para esta iglesia, sino que en estas iglesias se universaliza el mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las culturas. Las mismas situaciones que vivía la iglesia de esa época es la que puede vivir eventualmente alguna iglesia del presente, por lo tanto tiene plena vigencia este mensaje a las iglesias de hoy. El templo de Artemisa se vería así, si no hubiera sido destruido. Era hijo de Zeus, hermana melliza de Apolo. Artemisa era la diosa griega de la fertilidad, la caza y también la diosa de la guerra. Para rendirle culto, el rey Craso de Lidia mandó erigir este templo en el siglo VI a.C., estamos hablando del año 500 a.C., así se vería, o se vería originalmente el templo de Artemisa. 500 años antes de Cristo, tremendo, hasta 1000 años antes. Existió un templo así, un templo idólatra, destinado a la Artemisa, o sí, a Artemisa en la diosa. Y fue diseñado por el arquitecto Queresifonte. Así está ahora el templo de Artemisa en la actualidad. Observe, miren, la mitad de un poste, de un pilar que ha sobrevivido. Eso es, así es, quedó el templo, totalmente destruido. Es el templo de Artemisa en la actualidad. En la actualidad tan solo queda en pie una de las 127 columnas que 2500 años atrás otorgaban un aspecto imponente al templo dedicado a esta diosa. Un pastor provocó un incendio que va a destruir el templo. Se dice que lo hizo para labrarse un lugar en la página de la historia. Increíble. El pastor quería que fuera conocido, que lo nombraran a él, y tenía que ser algo grande, algo, quemó el templo, para que me conozcan y me recuerden, por quemar el templo de Artemisa. Increíble lo que hizo ese hombre. Mire, observe, estas son construcciones antiguas, pero algunas construcciones, edificios modernos de los gobiernos latinoamericanos o de Europa, del occidente, construyen así, templos similares a los antiguos griegos y romanos. Los romanos construyen así sus templos. En Estados Unidos vemos algunas construcciones políticas gubernamentales con estas mismas características. En Chile también, museos y también algunos teatros. O teatros, ¿qué otro nombre reciben estos lugares donde se van a cantar? Ópera, por ejemplo. No recuerdo cómo teatro, creo que se le denomina. Y tienen esta misma imagen, ¿sí? como aparece ahí. Ya. La carta a los Efesios capítulo 2, estamos ahora del verso 1 al verso 7. Hermano Christopher, por favor, vamos a darle lectura a esa porción, del verso 1 al verso 7. Amén. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro, de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Muchas gracias, hermano Christopher. Acá tenemos cualidades de Cristo, las características positivas de la iglesia de Éfeso, las características negativas de la iglesia de Éfeso. Respondamos en primer lugar las cualidades de Cristo. ¿Cuáles son las cualidades de Cristo? En el verso 1. Aquí todos pueden responder, hermanos. Se pasea en medio de las 7 iglesias. Perfecto. Tiene las 7 estrellas. Verso 1, ¿eh?
el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, la misma imagen anterior del capítulo 1. Las 7 estrellas están en su diestra. Las estrellas se comentan anteriormente que son los ángeles de las iglesias. Algunos lo interpretan como los pastores, los dirigentes de las iglesias, están en su mano. Anda en medio de los 7 candeleros de oro. Qué maravillosa imagen esta la que vio Juan. Los candelabros son las iglesias. Se pasea el Señor en medio de la iglesia, visitándola, para protegerla. Esa la imagen está ahí presente, visitando, protegiendo, exhortando a su pueblo. Muy bien, tiene las 7 estrellas entonces en su mano. Tiene control de las iglesias. Eso es lo que nos dice el pasaje bíblico. Él es el que tiene control, se pasea a las iglesias y tiene a sus dirigentes en su mano. ¿Qué más nos dice el pasaje con respecto a la otra cualidad de Cristo? Bueno, tiene las 7 estrellas, se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra cualidad en el verso 2? ¿Qué otra cualidad vemos de Cristo acá? Conoce la obra de los creyentes. Muy bien, conoce las obras de los creyentes. Excelente. No se le puede ocultar nada al Señor Jesucristo entonces, porque conoce todas las obras de los creyentes. Las obras, las malas obras, supongamos las malas obras, se le pueden ocultar a los dirigentes de la iglesia, a los hermanos también. Pero Jesús conoce las malas obras, pero también conoce las buenas obras. Aquí tiene características positivas y negativas. También conoce las buenas obras, conoce todas las cosas del Señor, conoce las obras de su iglesia. Estas obras van a ser utilizadas en el juicio final como criterio para la recompensa de los creyentes. Muy bien. Eso es lo que nos enseña este pasaje respecto a Jesucristo, las cualidades de Cristo Jesús. Esto es lo más importante. La Biblia nos habla acerca de Cristo. Pablo también exhorta a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Aquí estamos aprendiendo de Jesús de Nazaret. Se pasea en medio de las iglesias, tienen control a sus dirigentes, conoce las obras de la iglesia. Las obras, tanto positivas como negativas. Veamos primero las características positivas de esta congregación. ¿Cuáles son las características positivas de la iglesia de Éfeso? También en el verso 2. Se esmeraban por trabajar. Muy Y tenían bien. perseverancia. Tiene hartas características nobles. Tiene buenas obras, excelente. Están cumpliendo entonces el mandato de Jesús de Nazaret. Así ilumine vuestras buenas obras delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios. Hacen buenas obras. La iglesia entonces hace buenas obras. Muy bien. No deja de hacer algunas cosas solamente, sino que hace obras. Tiene que hacer buenas obras. También arduo trabajo, no es que solamente esté trabajando, sino que arduamente está trabajando. Y son perseverantes en la fe. Muy buenas características, arduo trabajo. Realizan todas las actividades propias de la iglesia. Evangelizan, discipulan, construyen, pastorean, visitan, realizan labores sociales, están preocupados de los pobres, la viuda, el huérfano, el desamparado, el extranjero. Están trabajando arduamente, intercediendo también por las personas, por sus hermanos. Muy buenas obras están realizando y arduo trabajo. Son trabajadores los miembros de esta iglesia y también son perseverantes en la fe. Perfecto. ¿Qué otra característica tiene esta iglesia que es positiva? Aparte de las buenas obras, el arduo trabajo y la perseverancia. Tienen una buena base bíblica, profe. Muy bien. ¿Por qué tiene una buena base? ¿Cómo llegamos a esa conclusión que tiene una buena base bíblica? Porque dice, bueno, la versión que estoy leyendo yo dice, habla de la perseverancia y no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles, no lo son. Perfecto, tiene un buen conocimiento, una buena instrucción bíblica. Por eso no soporta a los malos.
ha probado a los apóstoles y los ha hallado falsos, no son verdaderos apóstoles. Todo esto se encuentra en el verso 2 solamente. No soporta a los malos, es decir, no le gustan las personas que tienen características malas, no los soporta, o no los tolera, y también has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Claro, porque para ser apóstol, ¿cuáles son los requisitos que se pedían para tener este título de apóstol? La característica principal para ser constituido apóstol. ¿Recuerdan Haber visto al Señor. Haber visto al Señor resucitado. Muy bien. El apóstol Pablo dice, no he visto yo al Señor resucitado. Literalmente nos estamos refiriendo aquí. No imaginativamente de manera espiritual, simbólica, sino literalmente haber visto a Cristo resucitado. Haber recibido su comisión directamente del Cristo vivo. Haber plantado iglesias en campos donde nunca se había predicado el Evangelio para no edificar sobre fundamento ajeno, decía el apóstol Pablo, ostentar ciertas características, como por ejemplo ser receptores de la revelación, y también su función era fundacional, es decir, el receptáculo de revelación escritural, y también sobre sus enseñanzas se iba a edificar y construir la iglesia. Y los de esta iglesia dijeron, ¿estas personas habrán visto a Cristo resucitado? ¿Habrán recibido su comisión directamente de Cristo vivo? Las señales propias de un apóstol, como ciertos dones espirituales, estarán con ellos. Esto nos están predicando nosotros ya estamos constituidos como iglesia. Esto nos están sembrando, nos están plantando una iglesia, nosotros no somos obra de ellos. Entonces dijeron, estos no son apóstoles que están tratando de construir sobre fundamento ajeno, ya están constituidos como iglesia. Y además que nosotros no nos basamos sobre sus enseñanzas, sino sobre la enseñanza de los verdaderos apóstoles que estuvieron con Cristo Jesús. Y acá dijo, estos son falsos apóstoles. No son apóstoles, dijeron o señalaron estas iglesias. Muy bien. Y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Qué otra característica positiva nos menciona el libro de Apocalipsis? Es una iglesia sufriente. Excelente. Es una iglesia que está perseverando a pesar de que está sufriendo, persevera en medio del sufrimiento. Ya nos está indicando este pasaje bíblico entonces que una iglesia no está exenta del sufrimiento. Tampoco Dios le prometió a la iglesia que los iba a librar del sufrimiento. El sufrimiento es parte de esta estructura del mundo, además de la raza caída en la cual nosotros nos encontramos. Cristo sufrió también, Dios sufrió. Al ver a su Hijo Jesucristo, Cristo es un hombre experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Hasta Dios mismo, entonces, el Hijo de Dios experimentó el sufrimiento. No lo va a experimentar la iglesia si el siervo no es mayor que su Señor. Pero a pesar de eso, persevera en ese sufrimiento en el cual se encuentra. Estas iglesias que dicen pare de sufrir, están predicando otro evangelio entonces, porque Cristo no prometió eso, que dejarán de sufrir, sino que en el mundo tendré aflicción, pero soportad, Él ha vencido al mundo. Tampoco le dice que le va a librar del sufrimiento, le va a librar de la muerte, sino que le dice que no teman a aquellos que destruyen el cuerpo, más el alma no pueden destruir. Temed más bien aquel que destruye el cuerpo y el alma puede ser arrojado al infierno. Entonces el sufrimiento es propio, y la iglesia no está exenta del sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento le estimula el texto de Apocalipsis a perseverar en la fe. Lo que le promete el Señor a la iglesia es que va a rogar el Señor para que no le falte la fe. Está orando para que no le falte la fe. Estimula al creyente a tener fe. La fe puede referirse al don de fe, puede referirse a la fe que salva,
O también el término fe, en algunos casos, habla acerca de la fidelidad a Dios. Por lo tanto, aquí se le está pidiendo que sean fieles a Dios en medio del sufrimiento. Característica muy, muy positiva. ¿Qué otra característica positiva podemos encontrar en la escritura de esta iglesia de Éfeso? A pesar del sufrimiento, bueno, está relacionado, pero no desmaya. Muy bien, no desmaya, perfecto. Y en el verso 6, También aborrece las obras de los nicolaitas. muy bien, aborrece las prácticas de los nicolaitas, no soporta a los malos, aborrece las prácticas de los nicolaitas, en el verso 6. Es decir, es una iglesia que es apasionada, parece, ¿eh? Tiene un temperamento radical, fuerte. Tiene arduo trabajo, parece apasionada porque trabaja y arduamente. Ya tiene buenas obras porque son resaltadas características positivas. Y Profe, no soporta a los malos y aborrece a los nicolaitas, a los herejes. Sí, hermano Christopher. esta iglesia de Éfeso fue la que el apóstol Pablo la empieza a formar, ¿o no? ¿Son estos los creyentes de esta iglesia, o no? No recuerdo, hermano Christopher. Tendría que averiguar cómo se constituyó esta iglesia. ¿Quién la formó? No recuerdo ahora, la verdad. ¿Quién formó esta iglesia? ¿Quién la constituyó? No lo sé. No recuerdo ahora. Hermano Pablo, Sí, mi doctor Isenea. hace una consulta. Cuando habla de los nicolaítas, ¿se refiere a un grupo de personas? No lo tengo bien claro. Algunos indican que estos grupos de los nicolaitas puede referirse a, bueno, es una secta, una herejía, pero no hay mayor antecedente acerca de esta herejía. Algunos dicen que podría ser un grupo pseudo-gnóstico. ¿Qué es lo que es esto pseudo-gnóstico? Pero es una explicación, pero no hay seguridad. Es una posible eventual explicación. Pseudo-gnóstico. Los gnósticos hacen una diferencia entre la carne y el espíritu, lo material y lo espiritual. Lo material es malo, lo espiritual es bueno. Dicen que Cristo no vino en carne, sino que se materializó simplemente. También indicaban que los seres humanos son chispas de Dios, que se desprendió de Dios. Y Dios no creó el mundo material porque lo material es malo. Lo crearon los eones, que son eternos, pero también son chispas que se han desprendido de Dios. Esa es más o menos la creencia de los gnósticos. Algunos dicen que los nicolaitas posiblemente, eventualmente, podría referirse a los pseudo-gnósticos, antes de que aparecieran los gnósticos. Pero no hay más antecedentes acerca de esta secta, de quién lo fundó, cuáles eran los dogmas, la doctrina, cuáles son sus textos, no hay nada de ello. Solamente la referencia que nos presenta Juan acá en esta sección de la Escritura. Fue bueno el escrito porque se eliminó después, no hay mayor antecedente de estos grupos, pero cuando aparecen inmediatamente la iglesia comienza a acabar con ellos, ¿eh? Porque ahí se aborrece las prácticas de los nicolaitas. Pueden ser también esta especie de pseudo-gnósticos. Los gnósticos, algunos eran antinomianistas y otros eran ascetas. Los antinomianistas, sin nomos ley, sin ley. Pero el fundamento de esto es que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que haga la materia nunca va a contaminar el espíritu, siempre va a permanecer bueno. Por eso es que surgieron un grupo también de los antinomianistas, es decir, sin ley, no tenemos ninguna ley, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos, nunca nos va a contaminar nuestro cuerpo, perdón, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo puede pecar, hacer todo lo que quiera, nunca va a contaminar nuestro espíritu. Esa es la idea de los antinomianistas. Y algunos decían, hay que pecar más, lo máximo que se pueda, inventar nuevos pecados, para que la gracia sobreabunde. Esos movimientos surgieron después con el apóstol Pablo, tuvo también los mismos problemas. Santiago también tuvo los mismos problemas con los antinomianistas. Puede ser que sean los antinomianistas, no estamos seguros aquí. Es una posibilidad, porque fueron famosos en la antigüedad, en esta época del siglo I.
Juan se enfrenta con ellos, Pablo se enfrenta, Santiago se enfrenta con ellos también, entre otros. Juan, claro, en una de sus cartas se enfrenta ante los antinovenistas. Pero aquí específicamente quiénes podrían ser, si eran antinovenistas o eran ascetas, no, nada más dice el texto acerca de estos grupos. Muy bien, aborrece la práctica de los nicolaitas. Esa es la característica positiva de la iglesia. Pero ahora vamos a ver la característica negativa. ¿Cuál es la característica negativa de esta congregación? El verso 4. Muy bien. Han abandonado el primer amor. Perdieron el amor. Parece que el deseo de una sana enseñanza o la sana doctrina y sus consecuentes medidas para excluir a los impostores hubiera creado un clima de sospecha dentro de la comunidad de los creyentes, que había sofocado el amor. Y es lo que estamos viendo aquí. El énfasis en el dogma, en preservar el dogma correcto, la doctrina correcta o la ortodoxia, la doctrina correcta, terminó abandonando una característica y distintivo fundamental de los creyentes, que es el amor. Por proteger a la iglesia de la falsa doctrina, ellos abandonaron el amor, porque sospechaban de todo, de todos los creyentes. Y ahí nos dice el texto bíblico, no soporta a los malvados, aborrece las prácticas de los nicolaitas. Y parece que aborrecían a las personas ya, no las doctrinas, sino parece que las personas, porque acá el verso 4 dice, han abandonado su primer amor. Cristo dice, en esto serán conocidos y se aman los unos a los otros. Bien, parece que esto es lo que ocurrió. Mire, y lo vemos en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia también. En la Inquisición, en la Iglesia Católica Romana, quemaba a todos los que consideraba como herejes, matando a un ser humano y torturando a un ser humano. Eran cristianos, es decir, fueron ellos los que transmitieron el cristianismo. No podemos negar eso, ellos transmitieron el cristianismo a las futuras generaciones, no lo podemos negar. Lo transmitieron, pero eran asesinos y criminales, torturadores. Mientras más dolor infligían a sus pobres víctimas, pensaban que estaban purificándole el alma. Por eso ellos decían, estamos purificando a esta gente, haciéndolo torturar de una manera tan atroz y terrible. Pero ellos lo hacían con buenas intenciones. Porque ¿cuál era la intención de la Inquisición? Proteger la sana doctrina. Porque para ellos la fe evangélica era una herejía. Pero no solamente los católicos romanos emplearon la tortura, y la muerte. También la aplicó Martín Lutero y también Juan Calvino. Juan Calvino mató a un hereje, a Miguel de Servet, porque no creía la doctrina de la Trinidad. También Juan Calvino y Martín Lutero emplearon la muerte para purificar y mantener puro la fe protestante. Ahí vemos algunos ejemplos, tanto católicos como protestantes, de el énfasis en el dogma termina asesinando a la gente. Bueno, acá no tampoco le está diciendo que va a asesinar a alguien, sino que le dice, se fue el primer amor, ya no estaban amando. Amar es procurar el máximo bienestar para la otra persona. Esa es la idea. Y se refleja por la comunión que tienen con Dios. Acá tenían buenas obras, trabajaban, eran bien activos, pero lo más fundamental y lo distintivo del cristianismo no lo tenían, que era la falta de amor. Si Cristo dijo eso, en esto el mundo lo conocerá si se tienen el amor los unos a los otros. Y una y otra vez Juan lo dice, una y otra vez dice, ámense los unos a los otros, como a sí mismo. Amar a los enemigos también lo dice. Acá no estaban amando a los enemigos o a los herejes, lo estaban aborreciendo. La idea es que no tienen amor. Tienen amor por la actividad eclesiástica, pero
no amor al prójimo. Y si no hay un amor al prójimo es porque un auténtico amor a Dios no existe, una comunión auténtica con Dios no existe, porque como consecuencia de una buena comunión con Dios, un buen amor a Dios, se va a manifestar en el amor al prójimo, en las acciones eclesiásticas solamente. Ahí está su motivación, en las obras externas, pero le faltaba la motivación, que era el amor. La motivación para hacer el arduo trabajo, las buenas obras, no soportar a los malvados, perseveran en medio del sufrimiento, es por amor a Dios. Y acá han perdido el primer amor. La motivación no es el amor entonces, sino que ¿cuál es el motivo del trabajo de estas personas? No sé cuál puede ser la motivación. Proteger la sana doctrina, que la iglesia esté moviéndose, esté realizando actividades. Esa es la motivación, pero no el amor. La motivación para servir a Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús también dice, perdón, el apóstol Pablo, que Cristo va a probar las obras de la gente, de los creyentes. Va a ser probado todo por fuego. ¿Quién edificó con paja, hojarasca, con piedras preciosas? Habla acerca de la motivación con la cual sirvió el Señor. ¿Cuál fue la motivación por la cual sirvió? Si sirvió de buena voluntad, por amor, o sirvió por otras razones. Y el amor va a ser el criterio que Dios va a utilizar para la recompensa y las pérdidas de la recompensa en el tribunal de Jesucristo. Porque lo que distingue a un cristiano es el amor, porque Dios es amor. Por eso es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y esa debe ser la motivación para servir, el amor. No la actividad, no la competencia, no el temor, se sirve a Dios por temor. Menos, ese tampoco es un criterio para servir a Dios, el temor, contraproducente. No se puede servir al Señor por amor, por temor, sino por amor. Esa es la característica negativa de la iglesia. Muy bien. Las exhortaciones, ahora que se le plantea a esta congregación. ¿Cuáles son las exhortaciones? Al arrepentimiento, en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Bueno, ¿y no estaban haciendo obras entonces? Bueno, ahora está diciendo obras de arrepentimiento. ¿En qué consiste este arrepentimiento? Que vuelvan a amar, que amen a Dios y amen al prójimo. ¿No? Las actividades de la eclesiástica. La actividad eclesiástica son evidencias del amor a Dios, pero no es un fin en sí mismo, sino es una forma de expresar o consecuencia del amor que se tiene a Dios. Que comience a amar. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Tremenda advertencia que le hace Jesucristo a esta iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Parece entonces, aquí estamos viendo que para Jesucristo no es suficiente las buenas obras, no es suficiente el arduo trabajo, tampoco es suficiente el preservar el dogma o la doctrina correcta. Lo fundamental acá es el amor, lo estamos viendo. Porque aunque tengan buena doctrina y sea una iglesia que realice muchas actividades eclesiásticas y permanentemente los hermanos estén ocupados, pero si no tienen amor, entonces Dios quitará su candelabro de su lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dejarán de ser iglesia del Señor. Van a ser destruidos. Esa no es iglesia. Es un simulacro de iglesia. Eso le está diciendo. Si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Si no te hubiese arrepentido. Aquí la exigencia, la exhortación de amar absoluto. Eso es lo más importante, lo más fundamental, el amor. Más que la actividad, el arduo trabajo y la perseverancia en medio del sufrimiento. Nada vale si no está acompañado de amor. Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿de qué sirve si yo ofreciera mi mismo cuerpo para ser quemado y al final no tengo amor? No sirve de nada, eso dice el apóstol Pablo. Eso es lo esencial, lo fundamental es el amor aquí. La promesa, el vencedor tendrá derecho a comer del árbol de la vida, verso 7.
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La exhortación a arrepentimiento. Quitaré tu candelero de su lugar. Carballosa explica que pudiera referirse al hecho de que en su venida el Señor ha de liberar el remanente creyente de la iglesia de Éfeso, de los juicios y la tribulación, mientras que el remanente inconverso de esa iglesia de Éfeso tendrá que pasar por la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Esa es la explicación que da Evis Carballosa. Las promesas, el vencedor tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Y si no venciere, es una iglesia que está constituida como iglesia porque están en su mano y Cristo se pasea en medio de esta iglesia, lo conoce también, conoce las buenas obras, conservan el dogma de la fe. Y hay posibilidad de que por perder el amor pierda la calidad de iglesia, que sea parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo mismo. Entonces lo va a quitar de su lugar. Cabe esa posibilidad. Por eso le dice el que venciere, es decir, el que se arrepiente y comienza a hacer las buenas obras de arrepentimiento, entonces ese tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Si se arrepintiese y vence de perseverar en la fe y la calidad que le pide el Señor a su iglesia. Es el mensaje de Juan a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pareció el mensaje a la iglesia de Éfeso, mi doctora Isenia y hermano Christopher? Hay cosas, profes, que uno valora. ¿Mm? Mantener una doctrina bien fundamentada en la Sagrada Escritura es un trabajo, yo creo, permanente de todo lo que componemos la iglesia. Ahora, el aspecto negativo es ese, como usted decía, defender un dogma o defender, no sé, un tipo de teología. Podemos segregar y podemos finalmente abandonar la gran comisión, porque puede que en este caso Éfeso, en ese afán de mantenerse en una doctrina, haya dejado, por ejemplo, de anunciar el Evangelio de reconciliación o de perdón a los habitantes desde aquel tiempo. Entonces puede haber sido que ya no hayan querido que predicar, ni abrir el templo, o permitir el ingreso solamente a los hermanos conocidos de la congregación. Entonces la función de iglesia en sí se estaba yendo limitada por este afán de mantener ese dogma, pero está bien polarizada la cosa, Sí. bien y mal, es lo que La, puedo observar. la iglesia se convirtió en Inquisición, muy parecida a la Inquisición. Muy bien. Mi doctora Isenia. Estoy de acuerdo con mi hermano Christopher en el sentido de que es como que son dos extremos, de alguna manera, pero también, de alguna manera, en mi percepción hay un hilo o una línea muy delgada entre el amor al que nos llama Cristo, ¿cierto? Que nos llama a amar y aún amar a nuestros enemigos, pero también a tener cuidado cuando de pronto dentro de las congregaciones, a no cometer el error quizás, y esta es una opinión personal, a no cometer el error quizás por tratar de cumplir con ese amor, ¿cierto? A veces entran dentro de las iglesias lobos vestidos de ovejas con doctrinas que tergiversan o cambian la verdad y de alguna manera también tienen que quedar al descubierto. Obviamente el amor les alcanza porque no podemos obviamente ser como la Inquisición, los vamos a colgar ni nada de eso, pero sí se debe dar a conocer o señalar también de alguna forma aquellas enseñanzas que vienen también a cambiar la doctrina. Entonces yo creo que hay como una línea muy fina entre el amor, ¿cierto? Que el Señor nos manda, pero también dentro del amor también está la disciplina, también están todas estas cosas que nos ayudan a también saber diferenciar, porque a mí yo he conocido, me ha pasado el caso de
de hermanos que han llegado por un muy corto tiempo. Por ejemplo, nos pasó hace un tiempo atrás de un hermano que nunca se establecía en ninguna iglesia, ¿ya? Entonces nosotros lo recibimos, ya, lo recibimos con amor, qué sé yo, pero el hermano no trae ya base bíblica. Entonces él, ¿qué decía? Que él cada vez que llegaba a una iglesia y sentía que en esa iglesia como que no estaba el Señor, él sentía ganas de vomitar y vomitaba sangre y empezó a hablar y empezó a decirle a otros hermanos, no, aquí no está la presencia de Dios. ¿Me entienden? Entonces en el fondo, como cambiando, obviamente hubo amor, hubo acogimiento, pero tampoco se podía dejar de mencionar, porque si no iba a contaminar también o iba a cambiar la enseñanza en otros hermanos. Esa es mi opinión personal. Muy bien, muy bien. Me acuerdo de esa experiencia porque la tengo muy latente. Y va a tener más experiencia, lo más probable en el futuro. Está recién comenzando esta experiencia típica. Pregúntale a Pastor Iván cuántas de esa experiencia ha tenido en la vida. Todos los pastores han tenido esa experiencia. Muy bien, complejo, ¿eh? Complejo estar ahí en ese caso de dirigir una congregación. Muy bien. Hermano Cristo, ¿quería decir algo más o no? Sí, profe, igual, si viene a la memoria que tanto temor hacia falsos maestros y que se hacen ser llamados apóstoles, por lo que se ve en la iglesia, finalmente eran en este caso los presbíteros, los ancianos los que estaban entregando la enseñanza. Entonces, si ya tenían un grupo de ancianos ya bien fundamentados de una línea, no podían ser como tan estrictos en defender algo que ya estaban formados de esa rama teológica. Entonces, igual el apretón es bien fuerte ahí también para los líderes, porque finalmente ellos eran los que tenían ahí el, el dominio de la congregación. Exactamente, exactamente. Muy bien. Terminamos con Éfeso entonces y ahora nos vamos a analizar la iglesia de Esmirna. Ahí tenemos algunas imágenes de la antigua Esmirna. Ahora se le denomina a este lugar Izmir, casi parecido a Esmirna antigua en griego, ¿eh? Izmir, ahora el que controla todos estos sectores, todas estas tierras, es Turquía. En la época del Imperio Otomano toma control en esta región. La única de estas 7 iglesias, o de estas 7 ciudades que aún existen. Era la segunda ciudad en importancia, únicamente por detrás de Éfeso. Éfeso era la más importante, ¿eh? Tenía un famoso estadio. Bueno, ahí no se alcanza a apreciar el estadio. Una biblioteca también, un teatro público, que era el más grande de Asia, el teatro público más grande de Asia. Se encontraban los templos, uno dedicado a la gran diosa madre. También tenía una diosa madre, ¿eh? Mira, en Esmirna, la diosa madre. Ahí en Aymara, los Aymaras tienen a la Pachamama, llamada. Y por acá le llaman la Ñuque Mapu. Ñuque es mamá. Mapu tierra, la madre tierra, en Mapu Zugún. Y allá en Esmirna había un templo dedicado a la diosa madre. Y el otro en honor a Zeus. Entonces habían 2 templos, uno a Zeus y el otro a la diosa madre. ¿Cuántos habitantes había en esta época? 200.000 habitantes tenía Esmirna en el siglo I cuando Juan escribe la carta. Ahí tenemos un mapa donde estaba la iglesia de Esmirna y las 7 iglesias de Asia. Éfeso y Esmirna está un poco más al norte, o al oriente de Éfeso. Vamos a leer el verso 8 al verso 9, por favor, hermano. ¿Quién leyó delante? Hermano Cristo, reparece mi pastor Isenia. Entonces ahora el verso 8 al verso 11. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. ¿Cuáles son las cualidades de Cristo que encontramos en esta sección bíblica? En el verso 8, Cristo es, El primero y el postrero, muy bien, es eterno, ¿ah? Siempre ha estado. ¿Qué más? Murió y volvió a vivir. Murió, sí, qué lindo, murió y volvió a vivir, la resurrección de los muertos. Se acerca Semana Santa, hermano, gozarse para esa fecha, la fecha más importante del mundo cristiano, Semana Santa. Murió y volvió a vivir. Recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. En el verso 9, ¿qué más nos dice acerca de Jesús? Conoce a la iglesia. Conoce a su iglesia, del mismo modo como la iglesia de Éfeso. Y en el verso 10, ¿qué más podemos conocer de Jesucristo? ¿Tendréis tribulación por 10 días? ¿Nos está diciendo? ¿Seréis probados? ¿Tendréis tribulación? ¿Seréis encarcelados también? Está describiendo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, omnisciente. Esas son las características que podemos notar de Jesucristo en esta sección. Jesús es eterno, murió y volvió a vivir, conoce a su iglesia y es omnisciente, sabe lo que va a acontecer más adelante. Ahora veamos las características de la iglesia. ¿Qué nos dice Juan, el libro de Apocalipsis, acerca de esta iglesia? En el verso 9. La iglesia sufriente. Muy bien. Es una iglesia, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, dice el verso 9. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. El pobre acá, esta pobreza, es una pobreza material. Son pobres materialmente. Es decir, su casa no es lujosa, su ropa no es de la más cara, su comida no es de las más exquisitas. No viven de lujos, viven como personas pobres económicamente. Para la doctrina de la prosperidad, esta iglesia le faltaría la fe. Esta iglesia tendría malas relaciones con Dios. Y es una iglesia fracasada, lo que dirían, ¿eh? Y es una iglesia que no puede bendecir a otros, porque un predicador con su terno roto estaba simbolizando un pastor pobre. ¿Ustedes creen, le decía la iglesia, que un pastor con estos trajes podría bendecir a los otros? Y la iglesia decía, no, decían los hermanos, no podía bendecir un pastor pobre porque tenía su chaqueta rota, pobre materialmente. Por lo tanto, para la doctrina de la prosperidad, esta iglesia quizás ni siquiera eran cristianos, porque los cristianos, ¿cómo se sabe si son cristianos o no? Si son verdaderos o falsos cristianos, porque son ricos, tienen un buen auto, una buena casa, tienen un buen sueldo, un buen anillo, se hospedan en los mejores hoteles, 5 estrellas, comen las mejores comidas, no visten cualquier cosa, sino las ropas más caras y más elegantes, las tiendas de alta gama. Esos son los cristianos exitosos y los auténticos verdaderos cristianos. Así los miran de la doctrina de la prosperidad, ¿eh? Los pobres se duda del cristianismo si son pobres. Pero aquí Jesús le dice, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, está diciendo. ¿Qué más nos dice de esta? ¿Alguien iba a decir algo, hermano Christopher, o mi pastor Licene, no sé? ¿Alguien? Ah, ok, ya. ¿Qué más nos dice el verso 9, aparte de que es pobre y sufrida? Son ricos espiritualmente. Oh, ¿qué le parece a usted? Pero ustedes son ricos espiritualmente, le dicen.
¿Es posible entonces que ese pastor del cual se burlaba este predicador, que no podía bendecir, parece que sí podía bendecir espiritualmente? Porque aquí Juan le está diciendo, estos son ricos espiritualmente. No es que los pobres sean ricos espiritualmente. Bueno, no hay relación entre la pobreza y la riqueza con la espiritualidad. No se puede medir la espiritualidad en bases materiales. Es posible, sin embargo, que una persona, un creyente que sea pobre materialmente, es posible que sea rico espiritualmente, como lo estamos viendo acá. Porque no hay relación, entonces no se puede definir el cristianismo en términos materiales. Eso es lo que podemos aprender. Pero es rico espiritualmente esta persona. ¿Qué más? Verso 9, ¿qué más nos dice? Lo han calumniado. Ha sufrido la calumnia. Qué maravilloso lo que ha sufrido esta iglesia. Es una gran bendición, porque han sido calumniados. Los que lo han calumniado, ¿quiénes son? No lo son. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. También le dice que en el verso, mire, una iglesia que está sufriendo, es una iglesia pobre materialmente, es una iglesia que está siendo calumniada. Pero en el verso 10, ¿qué le dice ahora? Que va a padecer. Ni siquiera le Aún dice, ni siquiera le dice, pero vas a ser liberada del sufrimiento. Ni siquiera le promete que va a dejar de sufrir, o va a parar de sufrir, o que va a concluir su sufrimiento. Le está diciendo, vas a sufrir más todavía. Miren, este es el mensaje evangélico, esto es lo que dice la Biblia. No es lo que lo prometen, pare de sufrir. Dios te librará del sufrimiento. Y si no lo libra del sufrimiento, ¿va a quedar Dios como mentiroso? No, Dios no es mentiroso. Nosotros somos los que hemos profesado una mala teología, que no estamos prometiendo algo que Dios no dijo. Somos falsos testigos de Dios. Estamos haciendo una mala teología porque estamos inventando cosas que Dios no prometió. Aquí le dice que vas a sufrir más todavía. En el verso 10, no temas, en nada lo que vas a padecer, porque el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel, para que seas probado más todavía, y tengan tribulación por 10 días. Mire, lo que le está diciendo el Señor, va a sufrir persecución, tribulación todavía. No le promete nada más. ¿Qué es lo que le dice Jesucristo a esta iglesia? En el mismo verso 10. ¿Qué le promete? ¿Qué es lo que le promete Jesús a esta iglesia sufriente, pobre, calumniada? Y le daría la corona de la vida. ¿qué le está prometiendo al Señor? No le dice que le va a librar de la muerte, que va a dejar de ser calumniado. No le promete que va a ser rico, que va a tener una buena casa de lujo, un buen medio de transporte. Le dice que va a sufrir más todavía, que va a ser encarcelada. Por 10 días va a sufrir tribulación y lo van a matar más encima. Eso le dice, lo van a matar, van a hacer mártires. Pero si eres fiel, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le parece? Eso es lo que le estaba prometiendo el Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Esa es la fe bíblica, la fe cristiana. Esas son las promesas de Dios, que fortalece, robustece la fe. Una persona que tiene este consejo de Dios, este discipulado, cuando comienza su vida cristiana, nada va a hacer tambalear su fe, ni dudar, ni desconfiar de Dios, porque está preparado para todo, a soportar lo bueno y lo malo, incluso la pobreza, la tribulación, la calumnia. Puede perder todo, se le puede quemar la casa, puede perder los familiares, los hijos, quedar solo, enfermo, postrado, y morir después, como Job. Aunque él me mate, voy a seguir confiando en él. Eso es la fe. Aquí le promete, sé fiel hasta la muerte, no pierdas la fe, porque yo te daré la corona de la vida. Es el mensaje de una persona que escucha eso en los discipulados, no va a perder la fe. En cambio, lo que les prometen, vas a dejar de sufrir, Dios te promete
un buen trabajo, un auto, casa, prosperidad, vas a ser rico, te va a liberar del sufrimiento, y resulta que nada de esto se cumple, y después comienza a dudar de Dios, a sospechar de Dios. Es pura mentira lo que me están diciendo en la iglesia. Estos son falsantes, son como todos los evangélicos. Recibió un mal discipulado. No, Dios no tiene la culpa. Él, lo que le prometieron los falsos predicadores son los que le prometieron mentiras. Su Dios era otro. El Dios de la Biblia es este, el que se reveló a Juan en la isla de Patmos. Como estamos viendo acá. Tremendo, ¿eh? El consejo de Cristo. Un mensaje como esto, ¿qué dirían los hermanos? Los hermanos están esperando, ojalá que me prediquen que va a terminar mi problema, que hoy el último año de sufrimiento y después ya voy a dejar de sufrir y voy a dejar de ser pobre también, bueno, pueden decir. Eso es lo que quiere escuchar los hermanos, pero aquí le está diciendo que va a ser peor y van a morir también. No, los hermanos salen desmotivados. Pero si creen al mensaje de Cristo, al que se revela, le daré la corona de la vida, salen motivados, esa es la fe. Si salen motivados, tienen fe. Si salen desmotivados, han creído en otro Dios, pero si salen con fe y motivados, esas personas creyeron de verdad. Esa es verdadera y auténtica fe. En medio del sufrimiento se conserva la fidelidad a Dios. Muy bien. Sigamos. Será calumniada. Las promesas. Le dará la corona de la vida. ¿Por qué le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Porque es posible también que una persona que sufre, sea pobre, ha sido calumniada y sufrirá más persecución, se canse y finalmente diga, no tiene sentido ser cristiano porque yo no estaba tan mal antes cuando era cristiano y ahora estoy peor. Mejor me vuelvo como estaba en el mundo. Perdió la fe esa persona. Apostató de la fe. Negó la fe. Había experimentado a Cristo y ahora ya dejó de creer en él. Por la persecución y la tragedia de la vida. Por eso el Señor le dice, debe ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Hay posibilidad, de acuerdo a este pasaje bíblico entonces, de que alguien no persevere? ¿Por qué le dice persevere, se fiel hasta la muerte? Porque existe posibilidad de que alguien no persevere y alguien no sea fiel hasta la muerte. ¿Por qué tantas advertencias de ser fiel, de perseverar? Porque existe la posibilidad de que no perseveren y no sean fieles hasta la muerte. Le daré la corona de la vida, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire lo que le está diciendo. Aunque en la persecución termines muerto, degollado, y la espada atraviese tu cuello, o piedras acaben con tu cuerpo. Lo único que le promete el Señor es que no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo que le promete el Señor. No que no van a morir, o que no van a ser torturados, que lo va a librar del sufrimiento y la persecución. Jesús le promete, no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es lo más seguro que tienen los creyentes. No sufrirá daño de la segunda muerte. Todo lo demás, nada le prometió de que no iba a sufrir o no iba a tener ninguna tragedia, ningún problema en la vida. Le prometió, no va a sufrir daño de la segunda muerte. Eso es lo que hay que creer. Y no hay que sembrarse falsas expectativas de que van a ser librados del sufrimiento, del dolor o de la persecución. Eso nos lo prometió el Señor, aquí lo estamos viendo claramente. No sufrirá daño de la segunda muerte, eso es lo que le promete el Señor. De la primera muerte sí, pero de la segunda jamás, bajo ningún punto de vista. Muy bien, eso es la iglesia de Esmirna. Muy bien, después vamos a seguir. Terminamos acá con la iglesia de Esmirna, muy bien, terminamos justo a la hora. Ya. Terminamos justo a la hora esta sección. Vamos a ir a un descanso, volvemos a las 9 puntos, mis estimados hermanos, pastoras. 9 puntos, volvemos. Nos vemos, bendiciones.